Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Tempa Sempa, una senda te abre al valor. Fyodor Dostoyevsky o Dostoyevsky escribió que la cultura de un país se mide por la cultura de sus presos. En realidad esto parece ser que tiene que ver con que la sociedad se comporte de una manera más amable con el espectro social más vulnerable. El lenguaje configura de alguna forma nuestra mente y la manera en la que verbalizamos las ideas pues denota también un montón de características de nuestra personalidad. Hoy tenemos a una experta en lenguaje y un amante de la literatura con la que vamos a adentrarnos en el funcionamiento de la mente gracias al verbo y a sus distintas manifestaciones. De mis sombras, que mi voz me envuelva y mueva todo mi yo. Así que muy buenas. Hola, Robert. Hola, Carol. ¿Qué tal? Me encanta que hayas venido al programa. Muchísimas gracias además por haberte desplazado hasta casa y dedicarnos este ratito de tiempo para culturizarnos a todos. Gracias a ti por contar conmigo y sobre todo por tener ganas de compartir un poquito de este mundo de la lingüística, la comunicación y también, ¿por qué no?, la literatura. Efectivamente. Ya sabéis todos aquellos que seguís este programa que nosotros hablamos del funcionamiento de la mente, de cómo se interrelacionan los pensamientos, las sensaciones, el nivel de percepción, la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta nueva andadura en la que vamos a acabar nuestro ciclo de 108 programas, vamos a entrevistar a diferentes personas para intentar trasladar todo eso al conocimiento de la mente. Así que, Carol, cuéntanos antes de meternos en el tema profundamente, ¿qué formación tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto rato tenemos? El que tú quieras. No porque tenga mucha formación, sino porque siempre he tenido muchas inquietudes y entonces me costó decidirme por una carrera para estudiar. De hecho, me daba mucha rabia el decir, solo tengo que elegir una carrera. De hecho, elegir viene del verbo escindere y es que tengo que prescindir de otros caminos. Entonces, con 17 años me tocó, como a todos los que estudian COU o ahora segundo de bachiller, elegir un camino y una frase de una profesora, una frase muy concreta, me dijo que yo no era buena con las letras y que entonces mejor tirara hacia otro tipo de carreras cuando yo siempre había querido ser escritora. Ajá. Esa frase me marcó y, claro, era mi profesora de lengua castellana y literatura además. Entonces, en ese momento tenía el sobre con la matrícula, para la prematrícula, para elegir carrera y puse administración y dirección de empresas. Algo que nunca me había planteado, pero en mi discurso de ese año con una profesora con la que no conecté, el discurso, la literatura que entró en mí fue un no eres buena en letras. Así que estudié 2 años de ADE, que se llama, y fui súper infeliz. Así que sin decir nada en casa, solo a mi hermana, Clau, Sima, me cambié de carrera a comunicación audiovisual porque si algo me había gustado siempre era el tema de comunicar, fuera como fuera, a través de las palabras, a través de los gestos, a través de las imágenes. Yeah. Y entonces estudié la licenciatura en comunicación audiovisual, pero me di cuenta que el tema técnico me gustaba más como una afición, no tanto como para dedicarle mi vida a ello. Así que cuando acabé comunicación audiovisual hice un máster en periodismo, que estaba un poquito más... iba un poco más relacionado con lo que realmente a mí me gusta hacer, que es escribir y narrar el mundo tal y como yo lo veo, tal y como es mi realidad. Pero claro, empecé a trabajar en medios de comunicación y no podía narrar el mundo como yo lo veo, sino como el medio de comunicación y la gran corporación empresarial que había detrás quería que lo mostrara. Así que me sentía muy encerrada, por decirlo de una manera,
y sí que escribía y locutaba, me gustaba muchísimo locutar, me gustaba muchísimo comunicar y transmitir, pero no transmitía el mundo que yo veía. No me planteé cambiar porque dije, bueno, ya en mi casa van a pensar algo raro de mí, hasta que una compañera de trabajo me dijo, Carol, es el último año del CAP. El CAP era el curso de aptitud pedagógica, que es lo que te capacitaba para poder ser profesor o profesora de instituto, de secundaria. Y yo la miré y yo le dije, ¿y? Dice, no, que el año que viene, a partir del año que viene será un máster y valdrá 3.000 euros. Y yo la volví a mirar y era de, ¿y? Digo, no le veo el por qué tengo que hacer ese curso, ¿vale? Que ahora vale 60 euros, luego pasará a valer 3.000, pero no sé. Y entonces ella me dijo, porque nos dan los jueves por la tarde libre. Y le dije, apúntame. O sea, en ese momento no me planteaba ser profesora de ninguna de las maneras. Entonces empecé a hacer el CAP, que era sentarme en las sillas de una universidad, la Universidad de Valencia, y que me soltaran un rollo sobre lo que era la pedagogía y cómo se tenía que enseñar. Y bueno, no tenía ninguna inquietud al respecto hasta que por fin me tocó el momento de ir a un instituto y hacer las prácticas, y desde el primer momento en el que yo entré en un aula y se me permitió comunicarme con los alumnos, ahí dije que quería ser profesora. Así que nada, me dejé la prensa, me preparé oposiciones de lengua y literatura que yo no había estudiado nunca, porque comunicación audiovisual o periodismo trata mucho el tema de la semiótica y de la comunicación y del lenguaje y el pensamiento, estructuras gramaticales en algunos puntos, pero no trata lo que viene a ser realmente la lengua y la literatura. Ya. Hasta que, bueno, preparé oposiciones, unas oposiciones, algo que no había estudiado, entré como interina y luego hice el máster en estudios hispánicos avanzados. Por eso te digo que necesitaba tiempo para explicarlo. En el máster en estudios hispánicos avanzados me especialicé en el español de América porque me creaba mucha inquietud estos autores del boom latinoamericano de los años 60. Me gustaba mucho la magia que irradiaba en sus palabras. Y de repente un profesor nos enseñó la teoría de Spielberg y Wilson, que ya la explicaré, sí. Y que tiene su qué ahí en el cerebro. Y nada, ya aprobé las oposiciones y desde entonces me dedico a enseñar y sobre todo creo que me dedico a encender una llamita para que mis alumnos y mis alumnas adquieran no solo la competencia de saberse unos buenos comunicadores, sino también de amar el lenguaje. Bueno, unbelievable, incredible. Voy a meter aquí una palabra inglesa. Vaya formación, Carol. Vaya formación. Entonces, con esta andadura, ahora eres profesora, ¿no? Tanto de niños pequeños como de niños adultos. No. Soy profesora de secundaria. Es decir, tengo desde 12, que es primero de la ESO, sí, hasta segundo de bachiller, que bueno, cuando están en su año se supone que empiezan con 17, acaban con 18. Si han repetido algún curso, pues bueno, digamos que entre 12 y 19, 20, más sí, o menos. Esos son mis alumnos. Bueno, y con esta andadura y esta formación y también con esta experiencia que ya tienes en docencia, una pregunta que sé que, bueno, a lo mejor necesitas mucho tiempo para poder contestarla, pero sintetizándola un poquito. Vale. ¿Qué significa para ti el lenguaje? Uf. Aquí en Tempa Sempa hacemos preguntas sencillas, directas. Para mí el lenguaje... A ti a nivel personal. Vale, para mí a nivel personal el lenguaje lo es todo. El lenguaje me configura como persona y el lenguaje me hace ser quien soy. El yo soy se define a través del lenguaje. Entonces, mi felicidad depende de mi lenguaje y mi tristeza también depende de mi lenguaje. Obviamente, las circunstancias externas siempre influyen, claro, pero mi capacidad para enfrentarme a ellas, mi autoestima, ¿no? Esa idea de yo voy a poder con esto o no voy a poder con esto, depende del lenguaje. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Pues con este sentimiento que tienes tan
tan, me atrevería a decir, existencialista y todo, sobre el lenguaje, y trasladándonos al tiempo actual, en el que los dispositivos nos están haciendo comunicarnos de una manera cada vez más sesgada, más sintética. Incluso usamos símbolos como los emoticonos. ¿Crees que vamos a acabar hablando, pues como ya hablan muchos jóvenes, con este argot de solamente abreviaturas, símbolos, emoticonos, no sé qué? ¿Crees que el lenguaje va a sobrevivir dentro de lo que cabe? Porque se está transformando constantemente, ¿no? Pero ¿qué futuro le ves tú a lo que es la manera en la que nos dedicamos a expresar nuestras ideas? ¿Hacia dónde va esto? Yo no soy nada tremendista con respecto a este tema. Creo que simplemente es una evolución y una forma diferente de comunicarnos. Podemos pensar que antiguamente había tribus que se comunicaban a través del silbido y eso se perdió y no pasa absolutamente nada. Humberto Eco, que fue un gran semiólogo y un gran comunicador, siempre lo dijo, que el mundo audiovisual jamás mataría la comunicación humana, la comunicación verbal. Los símbolos, los emojis que hay ahora han existido siempre, de hecho son necesarios para que podamos desarrollarnos como cultura y de hecho son los que van configurando parte de nuestra cultura. Vamos a pensar que además siempre hemos utilizado metáforas, siempre, y eso no solo no ha restado nivel a la comunicación, sino que realmente le ha sumado. Los símbolos son parte de nuestra forma de comunicarnos. Si yo quiero hablar sobre la paz, que la paz es un sustantivo abstracto, nosotros que nos hemos criado, estamos en una misma sociedad, en un mismo sueño global, por decirlo de una forma. Si hablamos de la paloma, vamos a entender que eso es la paz, ¿no? Si hablamos de un laurel, entendemos que eso es victoria. Si hablamos de Federico García Lorca y Federico García Lorca hablaba de la luna, pues sabíamos que ahí había sexo y ahí también había muerte. Entonces los símbolos siempre han formado parte de nosotros. Qué interesante todo esto que estás contando, estas simbologías aplicadas al significado de eso, de sentidos con los que todos estamos familiarizados, ¿no? Sí, de hecho es que si nos vamos a otra cultura, para ellos la paloma puede ser cualquier otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con la paz. Entonces, estos emoticones que están apareciendo hoy en día son necesarios porque ya lo dice Flora Davis, que es una gran psicóloga, socióloga y comunicadora de Estados Unidos, el lenguaje verbal, que configuramos a través de las palabras, las letras, sí, es solo el 45% de la comunicación. Claro. Es decir, se necesita ver la gestualidad de la otra persona, su colocación corporal, porque si yo me cruzo de brazos, tú instintivamente vas a saber que yo no estoy abierta a una comunicación contigo, mi mirada, la cantidad de centímetros que hay entre tú y yo también va a comunicar algo, el tono de la voz, la rapidez o la profundidad con la que quiero hablar. Entonces, los emoticonos son tremendamente necesarios, pero quien dice los emoticonos dicen también estas imágenes que salen riéndose, porque si no la comunicación se queda muy, muy corta. Claro, también está el tema energético, ¿También? Mundo invisible que también, más allá también de todo lo que has hablado, que es totalmente cierto y correcto, también está eso que nos irradia una persona y que también de alguna forma puede producir unas palabras determinadas y ir a decir algo, pero de repente estás empezando a sentir algo de una forma que igual no es lógica, pero estás notando, esto a lo mejor no es momento de decirlo, y eso es también por lo que estamos irradiando, ¿no? A nivel energético. Entonces, tú dices que a nivel de comunicación el 40%... 40-45% es solo verbal. Todo lo demás son cosas muy sutiles, es una comunicación muy sutil, sí, que proviene de muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel de sentidos, porque ves, tocas, como también una precognición, ¿no? Una cosa que tú estás ahí entendiendo, que no sabes por qué, pero te da señales. Nosotros tenemos un músculo aquí en la garganta que se conecta con una zona del cerebro. Cuando nosotros tenemos el cortisol alto, aquí se inflama. ¿De acuerdo? Entonces sí, ya nuestro tono de voz está transmitiendo, aunque no queramos,
un sentimiento de intranquilidad. Y la otra persona que no conoce que existen estos mecanismos, Sí, aún así lo está captando. claro. Por eso es tan necesario realmente poder configurar bien el mensaje que tú quieres lanzar, porque podemos hablar el mismo idioma y no entendernos, porque la comunicación verbal no es suficiente. De hecho, aquí es que tengo que meterla porque es que es mi teoría, la teoría de Spielberg y Wilson, que es la que digo yo que cuando estudié el máster en estudios hispánicos avanzados me hizo la cabeza. Fue formulada a finales de los 80 y lo que vinieron a decir estos estudiosos es que una palabra tiene un significado dentro de un diccionario, ¿no? Tiene una acepción dentro de un diccionario, pero esa palabra tiene tantos significados como personas conocen ese conjunto de letras, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra gato. En el diccionario la palabra gato pues dirá que es un animal mamífero, doméstico, felino, de pequeño tamaño, pero igual yo tuve un gato de pequeña y cuando aparece la palabra gato a mí se me despiertan unos sentimientos de ternura, de infancia, pueriles, y quizá tú nunca has tenido un gato y simplemente lo que se te despierta es los gatos que hay siempre por la calle que la vecina les está dando siempre de comer. Entonces ya simplemente por eso ya podemos hablar el mismo idioma, el mismo código y no entendernos. Pues imagínate si encima no nos estamos viendo, no estamos sintiendo la energía, no estamos teniendo un tono de voz, no podemos interpretarlo. No, yo creo que la comunicación verbal como la conocemos, porque sí que es verdad que hoy en día los alumnos, o ya ni siquiera la gente joven, todo el mundo a través del móvil abrevia mucho. Sí. No tanto. Desde que existe el WhatsApp, que no se paga por cantidad de palabras, antes con el SMS la gente abreviaba mucho, pero era más un tema económico realmente. Yo no creo que hoy en día se abrevie tanto en WhatsApp, porque además como tiene el autocorrector, cuando abrevias la palabra no la entiende. Pero somos seres sociales. Necesitamos muchísimo el contacto. O sea, no hay peor castigo que la soledad para una persona. De hecho, la ansiedad que tenemos cuando nos sentimos abandonados o rechazados. En mi tema, hablando con alumnos, el peor acoso escolar que hay es cuando un niño se siente solo. Es el peor acoso escolar. Necesitamos la comunicación en persona. Entonces, definitivamente no creo que el lenguaje se vaya a ver menguado por el tema audiovisual. Y entrando un poco en un aspecto más científico, desde tu punto de vista, porque aquí en Tempa Sempa hablamos mucho sobre la mente, sobre cómo afectan el nivel de percepción en la mente, cómo se crean ciertas ideas, lo que producen también las sensaciones, cómo a veces es la emoción la que prevalece por encima del pensamiento y cómo otras veces es el pensamiento el que produce emociones. Pero ahora desde tu punto de vista, ¿cómo, a nivel mental, cómo se configura esto de tener una idea y de repente querer verbalizarla? ¿Podrías comentarnos un poco, bajo tu punto de vista, cómo funciona el mecanismo a la hora de explicarnos, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa en la mente cuando una persona quiere disertar sobre un tema o quiere ponerse a escribir? En el abstracto de la mente, ¿cómo funciona, tú que eres un amante de la literatura y también eres una experta en la comunicación? ¿Puedes intentar decodificarnos un poco el proceso mental que se produce en la mente de una persona? A ver, llegar a explicar eso desde un punto de vista total y absolutamente científico, yo no podría. No, desde tu punto de vista. Vale, desde mi punto de vista sí sé que tenemos una zona en el cerebro que se conoce como el área de Broca, que es la zona en donde nosotros vamos adquiriendo capacidad lingüística. Y esa capacidad lingüística está además muy asociada a una capacidad metafórica. Por esto es que la imagen, el icono, el símbolo es tan importante para poder tener una competencia lingüística buena, sustentada, en el que tú seas una persona que pueda expresarse y que pueda entender también lo que puedan decirte. El cerebro funciona y aprende por repetición. Nuestros niños aprenden a hablar por lo que están escuchando de sus padres constantemente. Es más, el español, el castellano que decimos aquí dentro de España, es un idioma tremendamente difícil
Sí, muy sí. difícil porque tenemos muchos verbos, muchos tiempos verbales, muchos verbos irregulares, muchísimos, pero además tenemos el famoso subjuntivo, este modo que es de lo deseo o no lo deseo, hay una posibilidad de que exista o que no exista, y cuando la gente intenta aprender nuestro idioma hay una gran dificultad para aprender el español, aparte de la cantidad de palabras que tenemos para decir una cosa. O sea, tenemos muchísimas, es un idioma muy rico. Pero bueno, volviendo al tema, aprendemos por repetición, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más empleamos el lenguaje, más vamos sumando a nuestra capacidad comunicativa. Es por eso que es tan importante la lectura. ¿Es necesario aprender a leer antes de los 6 años? No, no es necesario. Porque también tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que la capacidad cognitiva de los niños no se desarrolla en todos exactamente igual. Y muchas veces intentamos que vayan muy deprisa. Y no es necesario. Realmente no es necesario, porque cuando estamos introduciendo una dificultad para la que el cerebro en ese momento no está preparado, estamos diciéndole al niño o a la niña, tú no vales. Yeah. Y entonces se está creando una historia en el que él es el protagonista, él es un personaje en el que es yo no valgo. ¿Y qué hace una persona que no vale? No lo consigue. ¿Vale? Claro, tú misma has experienciado. Bueno, todos hemos tenido. Es un profesor antes te lo iba a decir, ese tipo de profesor, perdona que haga esta pequeña acotación, ese tipo de profesor que tú has tenido, yo creo que casi todos hemos tenido algún profesor así que en vez de ayudarnos nos han hundido en la miseria. A mí me dijeron, por ejemplo, que no sé, por un examen que no hice una vez, el profesor me miró y me dijo, que tú no estudias mucho, ¿no? Y le dije, bueno, no he tenido mucho tiempo con esto, y me dijo, ¿sabes? Yo te veo como mecánico de coches. Y respetando a todos los que les encanta de coche, la mecánica, obviamente, ¿vale? Pero es como con 14 años que te digan algo así, es como, bueno, muchas gracias, ¿no? No, y además que debemos tener en cuenta el efecto Pigmalión del que hablaremos. Pero a mí me parece terrible. Yo creo que los profesores estamos formando almas y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque ya lo decían los toltecas, es uno de sus principios básicos. Debes de ser impecable con tus palabras, porque con ellas puedes hacer magia blanca y crear y construir, o magia negra, pues destrozar vidas. No quiero ser un poquito tan radical, pero sí, con las palabras se puede hacer o mucho bien o mucho mal. Bueno, entonces siguiendo con ese funcionamiento mental que te había cortado ahí, aparte de eso, de lo que es un poco el aspecto de la plasticidad del cerebro, ¿no? A un nivel más práctico, ¿no? Como verbal, tú cuando quieres expresar algo, ¿qué dificultades encuentras muchas veces? Porque esto es algo que muchas veces tenemos que leer, tenemos que estar acostumbrados también a expresarnos, porque parece como que si no tenemos práctica, en tu mente puedes tener muy claro algo que quieres expresar, pero luego vas a hablar y no. ¿Por qué pasa eso, no? ¿Por qué hay esa dificultad? Porque no nos relacionamos lo suficiente con el lenguaje, básicamente. Porque tenemos muchísimas palabras que no utilizamos. Cuando aprendemos por repetición, también aprendemos por repetición estructuras gramaticales. Entonces, si yo me quedo en sujeto, verbo, predicado y no realizo, no practico oraciones en las que hay pues digamos que un nivel superior gramatical, yo no voy a saber expresarme realmente. Por ejemplo, Lichtenstein, que era un filósofo alemán que trabajaba el tema del lenguaje, lo dejó clarísimo este tema. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, cuanto más amplio sea mi lenguaje, más amplio podrá ser mi mundo. Yo a mis alumnos se lo explico de la siguiente manera, que es muy sencilla. Si yo no tengo un gran vocabulario, porque siempre me relaciono con las mismas personas y siempre estoy en el mismo entorno, y debemos de tener en cuenta que, claro, cierto entorno siempre habla de temas muy concretos, y me voy a otro entorno y se hablará de otros temas. Cada tema tiene su campo semántico,
Entonces, si yo no me muevo de un entorno, mi campo semántico siempre es el mismo. Puede ser el fútbol, puede ser el tenis o puede ser, no lo sé, la meditación también. O sea, Sí. entonces, si yo tengo poca capacidad de lenguaje, si yo tengo, digamos, poco diccionario aquí dentro, yo me voy a un bosque y yo veo un árbol, un pájaro, mira, otro pájaro. Bueno, disfruto porque siempre he disfrutado un bosque, pero me quedo ahí un poco. Sin embargo, si yo voy a un bosque y digo, mira, un pino, mira, una carrasca, uy, un gorrión, ay, y por ahí pues también tenemos moras. Yo disfruto mucho más de ese paseo. Claro. Soy mucho más consciente de lo que estoy viviendo en ese paseo. Y lo que yo he tenido es una mayor amplitud léxica. Las palabras. Es decir, las palabras me dan el conocimiento del mundo. Cuando no existe una palabra para definir algo, ese algo en mi mundo no va a existir. Hoy en día necesitamos la palabra paz porque existe la guerra. Ojalá no necesitáramos la palabra paz porque eso significaría que no existe la guerra. Entonces, a la hora de yo poder comunicar todo esto que me pasa por aquí, porque además nuestro cerebro funciona rapidísimo y muchas veces no somos capaces de... ¿Pero qué te pasa? No sé explicártelo. No sé explicártelo porque me falta léxico, me falta vocabulario. O sea que las palabras de alguna forma también son un apoyo para configurar lo que es el imaginario, ¿no?, de la mente. Mira, pueden ser, por una parte, un apoyo, ¿vale? Y por otra parte pueden ser un freno, dependiendo de cómo se utilicen, ¿no? Por ejemplo, muchas veces vamos a hablar de alumnos TEA, ¿vale? Son niños con espectro autista. Antes solo se conocía, se consideraba autismo cuando era un nivel muy, muy alto. Y entonces no estaban bien diagnosticados estos niños que tenían un espectro autista más bajito. Entonces, ¿qué se decía de ellos? Que eran tontos. Entonces, ellos, esa palabra, ¿vale?, les acababa definiendo y ellos se acababan comportando como personas que eran tontas. Al final, conocer, mira, no, tú lo que tienes es un trastorno del espectro autista. Y tienes estas características y tienes estas dificultades, pero también tienes este lado bueno, que tienes otras capacidades que puedes también ahí desarrollar. Pues ahí lo que hacen es encasillarse, por decirlo de una manera, que nunca está bien, pero se pueden entender un poquito mejor. Entonces, siempre que se usen bien las palabras, nos pueden abrir a un mundo muchísimo, muchísimo más grande y más emocionante. Estamos llegando al ecuador de nuestro programa. Se ha pasado media hora volando con esa manera de expresar, de nunca mejor dicho, tan fluida, tan rica, con ese conocimiento adquirido. Qué importante es el estudio y el cultivo de la mente para luego poder también desarrollarte como una persona y enriquecer a otros, ya no solamente estructurarte bien tu propia personalidad y por lo tanto ser más feliz, como has dicho antes, sino además enriquecer a todo lo que te rodea. Yo durante muchos años siempre he escrito con la mano y con muchos folios. Además, ya sabes que tengo una letra muy grande, tengo una letra como muy épica, supongo que acorde a mi propia personalidad. Pero tú, que entiendes muchísimo de esto, cuando yo escribo en el ordenador los guiones para el contenido que realizamos, a mí me agota escribir con un teclado. En cambio, cuando me pongo a escribir con mi mano y con un folio, no noto en absoluto lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con esto de escribir con la mano o escribir con un dispositivo? ¿Puedes explicarnos un poco cómo afecta esto a nuestra mente? A ver, lo primero es que cuando tú estás con un dispositivo delante, tienes una pantalla delante, con una luz que no es buena para ti realmente, que además nos fastidia bastante nuestros circo... Uy, no me sale ahora. También que me comunica... no
No me sale. Bueno, nos hace polvo como a mí, que tengo una presbicia ya desde que Sí. estoy usando estos aparatos. Sí, exacto. Bueno, tenemos una pantalla delante. Realmente nosotros genéticamente no estamos preparados para estar delante de una luz. Y Ya. luego además la postura corporal que debes tener para estar escribiendo en un teclado no es una postura natural. Por más que últimamente estemos intentando pasar tantas horas delante del ordenador. Pero además, cuando tú estás escribiendo con tu mano y tienes ahí ese boli y usamos estos símbolos sociales, porque la Sí. A es como es, porque hemos decidido socialmente que eso sea una A, tú estás haciendo realmente un gran ejercicio, estás sincronizando tu mano con el cerebro. Y entonces estás directamente transmitiendo aquello que está pasando por tu cerebro, por tu mente, por tus emociones, aquello que estás sintiendo. Es simple y llanamente que es más natural para nosotros y más conectado entre mano y cerebro, este movimiento, escribir a mano. De hecho, mira, nos tenemos que ir tan sencillo como a Silicon Valley. Allí no quieren que sus hijos en las escuelas trabajen con tablets ni con ordenadores. Quieren que sea todo a mano. Y son los que han creado en realidad todas estas máquinas de tragaperras, entre comillas, que son los móviles, que son las plataformas estas donde son tan adictivas. O sea, qué curioso, ¿no? Son los que lo han creado y son los que sacan muchísimo dinero con ello porque saben que crea una adicción. Y son los que usan un bolígrafo para escribir. Y son los que quieren, no solo lo usan ellos, no que a sus hijos, que entendemos que es lo más importante que un ser humano tiene, ¿no? Pues Sí. este legado que está dejando, esta transmisión genética, quieren que sus hijos estén con lápiz y papel. Qué pasada, ¿eh? Sí. Ese dato no lo conocía yo. Hemos hablado de Silicon Valley en algunos programas, Sí. porque son los creadores de más o menos pues esta manera en la que estamos intentando vender servicios, entretenernos, conectarnos con los demás, comunicarnos. Son ellos los que han puesto de moda el dedito de me gusta. Sí, de hecho no recuerdo el nombre, pero el creador del me gusta, que fue en Facebook, Sí. siempre ha dicho que se ha arrepentido tremendamente de crearlo porque él sabe, él es muy consciente de esa adicción de las personas, esa subida de dopamina de tan baja calidad, el recibir estos likes, estos me gusta, esta validación externa a través de las redes sociales. Qué pasada, Carol. Cállate la Sí, estamos en un cambio de paradigma a través de las redes sociales, porque antes si le gustabas a alguien te tenía que decir me gusta lo que estás haciendo, tu trabajo está bien hecho. Claro. Hoy en día es a través de un corazoncito que a veces ni siquiera ha visto tu contenido. En otras ocasiones está esperando ese me gusta de vuelta. Sí. Otras veces es porque, bueno, sencillamente pues le caes bien y es generoso y te da ese me gusta. Pero sí, o sea, el lenguaje está cambiando mucho a través de las redes sociales. Y así, poquito por encima, explícanos qué son los estilos literarios. Háblanos un poquito, porque tú Vale. eres una colaboradora de Poco a Poco Pero Ya, ese programa que a todos os ha encantado, y Carol era la que hacía los microrelatos que sabemos que muchísima gente flipaban con esos microrelatos que duraban muy poco, que tenían unos finales muy disruptivos muchas veces. Cuéntanos un poquito, así como que no sabemos, ¿vale? Vale. Cuéntanos un poco qué son los estilos literarios y qué es lo que intentan expresar, ¿no? Porque no te voy a decir que nos hables del origen, pero sí qué estilos hay y para qué sirven o de qué manera podemos plasmar ciertos pensamientos y los encasillamos en algunos de estos estilos literarios. Vale, muy bien. Mira, los géneros literarios, según qué autores, según qué estudiosos, son 3 o son 4. Yo os voy a hablar de 4 porque considero que son los 4 que nos definen en la vida, Ajá. realmente, ¿vale? Sí. El primer género literario es el que se conoce como el género narrativo. Es aquel en el que hay unos personajes, hay un espacio, un tiempo, una acción y hay un narrador. Y yo lo veo que es lo que conoceríamos hoy en día como cuentos, novelas, leyendas. Y para mí está íntimamente relacionado con quiénes somos, cómo vivimos, ¿de acuerdo?
Porque nosotros mismos tenemos nuestra propia narrativa. Somos el protagonista y el narrador de nuestras historias y vivimos en un espacio, en un lugar concreto, en un tiempo. Este es nuestro tiempo, pero nosotros tenemos nuestros recuerdos, que son nuestros tiempos pasados. Sí. Cuando son tristes se llaman depresión. Tenemos también un tiempo futuro, que cuando es alegre pues es una motivación, ¿no? Es lo que nos ayuda a tener esa disciplina para lograr algo, pero cuando tenemos un miedo hacia ese tiempo futuro es lo que se conoce como ansiedad. Tenemos otros personajes que son nuestros familiares, nuestros compañeros del trabajo, la gente que nos encontramos por la calle, que son pues, los personajes secundarios de nuestra historia narrativa. Y tenemos unos hechos. Y claro, esto nos afecta mucho porque dependiendo de quién seas tú en tu historia, tú te vas a crear tu propia narrativa. Entonces, pues te vas a considerar una persona valiente o una persona cobarde, una persona víctima o una victimaria. Y vas a actuar arreglo la historia que tú te has contado o que te han contado cuando eras pequeño o pequeña. Pero también vas a hacer el casting de las personas que aparecen en tu historia, ¿vale? Entonces ahí vas a tomar muchas decisiones. Este es el género narrativo, es el género literario por excelencia con el que más nos relacionamos, es el narrativo. Y de hecho, si nos vamos a Homero, a la Ilíada y a la Odisea, Sí. explica prácticamente todos los miedos, las ansiedades, las inquietudes que nosotros tenemos hoy en día como sociedad. Nosotros somos una sociedad que descendemos de griegos y romanos y a través de la literatura se explica mucho cómo enfocamos el mundo. Ya. También nos podríamos ir luego al género lírico, que es el que todo el mundo conoce como la poesía. En la poesía no se cuenta una historia, hay historias contadas en verso, pero tendríamos que distinguir entre verso y prosa. La poesía lo que es la transmisión de la emoción de la persona que está escribiendo esa poesía. Puede ser sin música o con música. Las primeras manifestaciones literarias líricas fueron con música. Ajá. Por eso ¿es el rap poesía? Sí, Sí, claro. lo es. Cualquier canción es poesía. Puede ser arte o no puede ser arte, pero tiene ritmo, tiene rima, por lo tanto es poesía. Y en principio hay allí una transmisión de emociones. Pueden ser emociones amorosas, románticas, también pueden ser de frustración contra un gobierno, estamos hablando de rap y suelen ser bastante subversivos también. Sí. Y entonces, si la narrativa era la historia que te estás contando y el papel que tú estás desempeñando en este mundo, la lírica es tu capacidad para transmitir y para comunicar lo que hay dentro de ti. Es decir, nosotros nunca vamos a poder separar un poema de su poeta o de su poetisa, jamás. Claro. Lo que ha escrito en algún momento ha pasado por aquí. ¿Vale? Entonces la lírica es la transmisión de las emociones, de los sentimientos, de lo que tenemos aquí dentro. Nos vamos al género dramático, que es el género teatral, en donde no hay un narrador, sino que hay unos personajes que lo que hacen es interactuar entre ellos. Y entonces, como no hay un narrador externo que nos vaya explicando qué es lo que están sintiendo o cómo son, lo que tenemos es la conversación, ¿vale? El género dramático para mí es en el mundo real, en nuestra sociedad, es la conversación. Yo te conozco a ti, Robert, porque cuando tú hablas, a través de tus palabras y de tus movimientos y de tu gestualidad, yo te estoy conociendo realmente, yo estoy viendo una información tuya. Y entonces es esto, para mí el género dramático, que es el teatral, que es cuando se ponen en escena las personas, es la capacidad que tenemos social para relacionarnos entre nosotros y cómo la conversación va creando historias. Porque realmente entre la gente, entre las sociedades, hay una comunicación que viene a través de la conversación. Claro. Y el último, que es un género narrativo que muchos estudiosos de la filología no lo incluyen, a mí sí que me gusta incluirlo, es el ensayo. El ensayo es esa reflexión. Para mí el ensayo es el monólogo interior. ¿Vale? Es una reflexión escéptica, normalmente, en la que necesitas tú, si estás haciendo un ensayo, si estás reflexionando, necesitas argumentarte a ti mismo con respecto a un tema, buscando todos los datos posibles. El creador, el padre del ensayo fue Michel Montaigne, y fue una persona que era francés,
pero en su casa le enseñaron como lengua materna el latín. Ajá. Y además fue formado por un profesor alemán y entonces hablaba en alemán y en latín, pero él pensaba en latín. Solo tenía un amigo que sabía hablar latín y entonces cuando sus padres con los que hablaba latín y su mejor amigo murió, él se recluyó durante 8 años en la torre de un castillo que él tenía, era una persona económicamente muy solvente, y se dedicó a escribir todo aquello que le pasaba por la mente desde un punto de vista muy reflexivo, muy autocrítico y siempre teniendo en cuenta todas esas lecturas que él había realizado a lo largo de su vida. Entonces es el monólogo. Qué pasada, o sea, acabas de explicarnos, nos has dado la oportunidad de conocer el origen del ensayo, quién fue el primero que en realidad le explotó la cabeza y tuvo la necesidad de poder hablar consigo mismo. Me ha gustado mucho que hables del ensayo. Yo para mí creo que también es un género literario porque la narrativa, la lírica o el drama, la acción entre las personas, creo que sí, se podría definir que son cosas muy diferentes, pero el monólogo o el soliloquio con uno mismo creo que es algo que también forma parte de un género. Curiosamente, hace 3 programas he recitado un ensayo que hice que se llama Emociones Humanas, que además lo has descrito perfectamente. Con 29 años a mí estaba viviendo una época muy dura de mi vida y me dio por plasmar lo que yo creía que sabía, y mientras lo escribía iba disertando, iba dándome cuenta de, aquí creo que se me está yendo la olla, y aquí en realidad, mira, esto es más correcto, y yo mismo estaba escribiendo todo eso, ¿no? Así que es interesante. Son los filósofos, ¿no?, los que usan mucho el ensayo, y los científicos. Sí. Esas 2 ramas más o menos. Sí, de hecho hay ensayos más científicos, ensayos más filosóficos, ensayos más comerciales. Por ejemplo, Maruja Torres tiene uno sobre la muerte que es la ridícula idea de no volver a verte. Ajá. Y empieza reflexionando sobre cuánto va a echar de menos a su marido recién fallecido, sí, pero por el libro pasa por la relación que ha tenido con sus padres, que ha tenido en el trabajo, cómo se siente ella como mujer, y está también muy bien. Entonces, luego dentro de cada uno de estos grandes géneros tendríamos subcategorías, claro, por decirlo de una manera. Subdivisiones, sí, siempre matizando. Nos encanta etiquetar y catalogar y somos... Bueno, en este caso yo creo que es positivo porque, bueno, si estoy leyendo un ensayo científico, puedo decir, estoy leyendo divulgación científica, claro, y si estoy leyendo algo más filosófico, pues puedo decir, mi mundo es más amplio, diciendo, estoy leyendo filosofía, estoy comprendiendo el mundo, estoy reflexionando sobre quién soy, que es el primer punto realmente, sí, para plantearte qué hacemos en este mundo, cuál es nuestra misión. No puedo evitar el hacerte la pregunta. Después de todo esto que estamos hablando, mira, ya han pasado 3/4 de hora, así como el que no quiere la cosa. ¿Has escrito ensayos, una novela? Sé que eres una apasionada de los microrrelatos y además lo haces fantásticamente, pero supongo que en algún momento te habrá dado la venada de no solo de leer, sino de ponerte a escribir. ¿Para cuándo un libro? Bueno, qué pregunta. Yo siempre he escrito, desde muy pequeñita. Vengo a decirlo de que no es realmente importante a qué edad se empiece y tal. Yo a los 4 años prácticamente no hablaba. Y mira ahora. A los 4 años prácticamente yo no hablaba. Y de hecho me llevaron al médico. Tú ya sabes que mi madre, en su arte andaluz, decía que ella pensaba que tenía una niña lerda. Mi niña es lerda. Y bueno, me llamaron al médico y simplemente el médico le dijo, no, su hija no es lerda, su hija es muy inteligente y el cerebro funciona con el mínimo esfuerzo. Entonces, como no necesita hablar para obtener lo que quiere, porque cuando señala algo se lo dais, pues no ha necesitado desarrollarlo. No ha necesitado desarrollar el lenguaje. Yeah. Entonces, por eso que no se preocupen si los niños con 4, 5, 6 años no están escribiendo, no están leyendo, porque quizá no sea aún el momento y están desarrollando otras capacidades también muy importantes a la hora de comunicarse, como es mirar al padre o a la madre y saber transmitir con una
una mirada, una necesidad, e incluso saber también conocer cómo se encuentra el padre o la madre a través de su gesto. Dicho esto, que me he ido un poco, es bastante normal en mí, yo siempre he escrito. Desde muy, muy, muy pequeñita he canalizado mis emociones a través de la escritura, a mano, por supuesto. A mano, o sea, yo claro. necesito Sí. esta conexión entre mi mano, mi brazo, mi cerebro, ver mi propia letra, porque dependiendo de mi estado de ánimo, mi letra varía. De hecho, de tamaño, la inclinación. Yo veo mi letra de hace 10 años y no es la misma que tengo ahora. Entonces yo he escrito siempre. Siempre he leído y he escrito mucho. Pero tengo un miedo. Yo también soy protagonista de mi propia historia y tengo unos miedos ahí. Lo que más he escrito siempre han sido microrrelatos. No es que sea una persona muy impaciente, pero sí soy muy sarcástica. Entonces, entre ese punto pequeño de impaciencia que tengo y mi sarcasmo, lo que mejor refleja muchas veces lo que yo estoy sintiendo es el microrrelato. Por esto lo que tú decías de estos finales tan disruptivos, ahí es donde meto yo toda mi... Impactantes, sí, sí. Ahí es donde meto todo mi sarcasmo. Es lo que tú estás pensando, tú estás pensando, tú estás pensando. Pues mira, no es lo que tú estás pensando. Claro. Me voy por otro lado. Un gran sueño para mí sería escribir una novela. Sí. No voy a decir que no, Ya. pero reconozco que tengo ese punto de miedo. No sé si al éxito o al fracaso, no te sabría decir realmente. También por lo que te conozco, también porque tienes un nivel de perfeccionamiento bastante elevado, ¿no? Y eso a veces también puede ser un impulso porque te puede hacer que hagas las cosas muy bien, pero también es un freno porque si no lo vas a hacer con esa pulcritud y con esa perfección, acabas por no hacerlo, ¿no? También... Totalmente. O sea, soy excesivamente perfeccionista, sobre todo en todo lo que tenga que ver con mi trabajo. Sí. Y claro, he leído a los grandes. Y tengo, pues eso, yo lo que te digo, soy protagonista también de mi historia y yo estoy leyendo, no sé, a un Borges, que me encanta. No me voy a ir a algo tan complicado. A un Gabriel García Márquez, Sí. que fue un grande, obviamente, premio Nobel de Literatura en 1982, que es el año que yo nací, entonces siempre he pensado que había ahí una pequeña conexión. Y lo voy leyendo y voy diciéndome a mí, este narrador interno omnisciente que tengo, tú no serías capaz de escribir esto. Esto tú no lo puedes escribir, esto es muy grande. Claro, comparándote con esos genios, pues Claro. es complicado. Y luego, pues cuando me toca leer narrativa para adolescentes, estoy leyendo y estoy diciendo, es que esto es tan simple que si me pusiera a escribir como yo escribo, Lo haría mejor. lo haría mejor, Claro. pero quizá no gustaría a los adolescentes. No lo sé, es una meta, es un propósito, está ahí. Pasar de los microrrelatos a ser capaz de escribir un relato más largo. Es un sueño y ojalá me ponga con él. Bueno, quedan 10 minutos para acabar esta conversación que por un lado me está apasionando porque me estoy enterando de un montón de cosas que desconocía. Además tienes un lenguaje muy rico. Eso una vez más ponemos de relieve, ¿no? Qué importante es saber tener un cultivo mental y saber denominar las cosas y poner en orden tus ideas y saber expresarlas, porque puedes mantener una conversación con cualquier persona y la enriqueces. Es que no te cansarías, el programa podría durar 2 horas tranquilamente. Hemos pasado muy por encima de los puntos, pero yo creo que a la mayoría de la gente le habrá resultado muy interesante la amplitud, ¿no?, que tiene el lenguaje. Ahora te tengo que hacer una pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados a los que entrevistamos. Entonces, espero que, aunque tenemos un poquito de tiempo, Vale. bueno, que cuando te diga el porqué, pues que seas capaz de darnos un porqué interesante. Te tienes que ir a una isla desierta
no hay nadie que pueda impedir el hecho de que eso vaya a ocurrirte, así que tienes que irte a una isla desierta y te puedes llevar una cosa, pero solo puedes elegirlas entre 3 cosas: un perro o una mascota, un libro o una persona. ¿A quién elegirías y por qué? Bueno, voy a ser fiel a mi pensamiento de que somos seres sociales, y aunque yo he de decir que a mí los libros me han salvado muchas veces, tanto los libros como la escritura, Sí. han sido terapéuticos, me llevaría a una persona porque con un perro es muy leal, un perro es muy cariñoso, pero me faltaría un poquito la comunicación. Un libro me distraería igual las 3 primeras veces que lo leyera. Tampoco me has dicho cuánto tiempo tengo que estar en esta isla desierta. Como no lo sé, no elegiría el libro porque llega un momento en el que el mensaje siempre es el mismo. Sí. Entonces me llevaría a una persona porque me considero muy social. Vivo muy bien en ocasiones mi soledad elegida, pero me considero un ser muy social. Sí. Me llevaría a una persona con la que poder comunicarme. Y aunque he dicho que un libro lo podría leer 3 veces y no cambiaría el mensaje, aunque bueno, puedo cambiar yo y entonces lo que leo también puede cambiar realmente, pero una persona va evolucionando, incluso aunque esté en una isla desierta, pues puede llegar con mucho miedo, luego puede estar en la aceptación, luego puede estar en la lucha por salir de ahí. Entonces creo que me resultaría muchísimo más enriquecedor estar comunicándome con una persona, independientemente de que fuera una persona de mi agrado o no fuera de mi agrado, Ya. pero creo que existiría por lo menos esa comunicación. También sé que se te pasaba por la cabeza tener una biblioteca de libros. Si en vez de un libro fuera una biblioteca, la cosa a lo mejor cambia, ¿verdad? Pues entre una biblioteca y una persona es posible que sí que hubiera elegido la biblioteca. Si en la biblioteca además me dejas escribir a mí, si hubiera por ahí un lápiz y Sí. las hojas que se quedan sueltas en los libros hubiera podido escribir yo, creo que hubiera elegido la biblioteca porque de verdad que todos hemos pasado momentos de tristeza en esta vida, momentos más duros, y a mí los libros en esos momentos me han acompañado mucho. Por eso considero que el tipo de lectura que elegimos, y como profesora también el tipo de lectura que elegimos para nuestros alumnos, es tremendamente importante porque les está creando ese constructo social, esa realidad social. Entonces, por ejemplo, en mi época, los libros normalmente que nos mandaban leer en el instituto cuando no eran clásicos, Sí. eran libros de amor románticos en donde el protagonista era un chico muy malo con muchos problemas que lo hacía todo fatal y la protagonista era una chica buena, trabajadora, muy estudiosa que obviamente, cambiaba ella al chico. Ya. Y eso nos creó una imagen social romántica muy equivocada, muy, muy equivocada. Entonces creo que debemos elegir bien las lecturas porque nos están conformando este sueño social que tenemos. Sí. Y bueno, y para acabar, me gustaría que compartieras un poco un deseo, un sueño para este mundo que está loco y en guerra. ¿Y cómo ves el mundo dentro de unas décadas? O cómo, mejor dicho, te gustaría. Porque los acontecimientos van por sí mismos y no hay que ser muy inteligente para ver, pues bueno, que en realidad estamos haciéndolo de momento, aunque hay muchas cosas buenas, pero a nivel general lo estamos haciendo un poquito mal, porque el planeta, que es nuestra casa, lo estamos degradando. Pero si pudieras soñar y pedir un deseo, ¿cómo te gustaría ver el mundo dentro de unas décadas? Pues me gustaría ver un mundo más empático, ¿no? Un mundo en el que pudiéramos ponernos en la piel del otro. Creo que estamos construyendo un mundo muy individualista, un mundo, de hecho las redes sociales están contribuyendo a esto, un mundo con muchísimo ego, el yoísmo.
porque yo. El yoísmo. El yoísmo. Eso no lo había escuchado nunca. Es un neologismo. Neo significa nuevo, el logismo es palabra, es un neologismo, no está aún aceptado por la Real Academia Española. Pero bueno, no sé si sabéis que la Real Academia Española acepta todo aquello que al final acabamos usando. Claro, ¿vale? claro. Bueno, yo lo hablo mucho con una amiga y hablamos del yoísmo. El yoísmo de la sociedad, que es este ego desmesurado en donde el yo va por delante. Entonces, un deseo es una sociedad más empática en donde podamos trabajar como comunidad realmente, que creo que eso se ha perdido mucho. Estamos muchas horas delante de una pantalla y cuando salgo no saludo al vecino. No me voy a ir a temas muchísimo más grandes. Yeah. Pues creo que se debe empezar de lo pequeño y de lo pequeño ya nos vamos a ir yendo hacia lo más grande. Entonces, un mundo en donde haya más empatía, miremos a los demás con los ojos del corazón y sepamos realmente escuchar. Porque estamos en este mundo en el que cuando alguien me está hablando, yo en vez de estar escuchándole, estoy pensando qué le voy a contestar, porque mi yoísmo quiere mi personaje de esta historia narrativa tiene que quedar de cierto modo. Entonces, pido un mundo más empático. Después de muchos años de montaña, creo que esto te va a encantar y me gustaría saber qué opinas. Esta es la última cuestión que vamos a abordar. Es simplemente una anécdota por el juego de palabras, ¿no? Como muy bien has estado hablando a lo largo de la conversación, como una palabra gato significa una cosa, pero cuando le pones un componente emocional o experiencial, que tú lo has vivido por otro sitio, ¿cómo cambia, no? Yo durante muchos años en la montaña he vivido épocas de soledad. Y no me he sentido solo porque debido a las prácticas meditativas que sabes que junto a mi maestro he tenido el privilegio de poder practicar y profundizar en ellas, he tenido siempre un gozo interno y he estado muy conectado conmigo. Pero he estado meses sin escuchar la voz humana de nadie e incluso he llegado a estar en silencio también durante meses porque cuando uno se siente en armonía consigo mismo, no hablas en voz alta, ¿vale? Tu mente no está hablando, estás en un... Pero sabes que te escuchas a ti mismo, sí, ¿no? Sí, claro. Vale. Estás escuchándote, pero no... La mente cambia de estado. Ya no vives en una mente que está poblada de pensamientos, de diálogos interiores, es otra cosa, ¿no? Pero luego, paradójicamente, desde hace 8 años, mientras estoy viviendo en las ciudades, lo que sí que me he dado cuenta es que la gente confunde la soledad con el aislamiento. Y en realidad yo veo que aquí nadie está solo, pero la gente sí que vive muy aislada. Pero si te sientes solo, es lo mismo que estar solo, porque esa es la narrativa que tú te estás contando. Entonces, cuando tú estás rodeado de personas con las que no te sabes, no puedes, no quieres o no existe una comunicación efectiva, ni efectiva ni afectiva. Ni afectiva, sí. Te sientes solo. Y entonces, aunque desde un punto de vista físico tú no estás solo, no estás sola, si tu emoción es esa, en tu cerebro, aún así se activan todos los mecanismos de supervivencia, porque bueno, es lo que habíamos comentado antes, el ser humano cuando era expulsado de la tribu estaba destinado a la muerte, porque un ser humano no podía sobrevivir antes sin el grupo, sin la tribu. Entonces, si tu cerebro siente esa soledad peligrosa, aunque estés rodeado de personas, los mecanismos tanto cerebrales en tu cuerpo se producen. Entonces, sí, la gente en esta sociedad, en estos momentos, se siente muy sola. No lo está, pero se siente así. Pues muchísimas gracias, Carol. Me encantaría que en la siguiente temporada, a partir de enero, cuando empecemos unos nuevos videopodcasts, si te apetece, tengas un espacio, una vez a la semana o algo, ya te estoy liando, para poder, por un lado, expresar toda esta experiencia y este conocimiento que tienes.
Y luego, por otro lado, esto le va a ser muy útil a muchas personas, ¿no? El hecho de poder tener una persona tan culta como tú y que pueda estar dando información para hacer pensar, para aclarar dudas y de alguna manera enriquecer, ¿no?, nuestros espacios sonoros con tu sabiduría. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Quieres decir alguna cosita más antes de terminar a estos que te están escuchando sobre el lenguaje o la comunicación? Pues más o menos lo mismo que les digo a mis alumnos. 2 cuestiones. Una es, sé impecable con tus palabras, sobre todo con las que te dedicas a ti mismo, al despertar, al mediodía, por la tarde, por la noche, sé impecable, sé tu mejor amigo, sé tu mejor amiga, cuídate. Cuídate, no digas soy torpe, yo no valgo, yo no puedo. Cuida esas palabras, eres tu mejor amigo y no permitirías que otra persona te dijera esas cosas. Y por otro lado, yo invito a todo el mundo a leer. Creo que es una gran actividad para el cerebro y que nos ayuda a envejecer de una forma mucho más sana, neurológicamente hablando. Y entonces, uniéndolo con lo anterior, si a alguien no le gusta leer, por favor, que diga yo aún no he encontrado ese libro que me convierta en lector, pero que sigan buscando ese libro porque estoy convencida de que existe y podrán realizar esta actividad.